Bueno, mi gente, pues vamos a empezar ya con el especial Cortijo Jurado. Lo primero de todo, vamos a coger mi trabajo del Cortijo Jurado, porque las prácticas investigativas que se van a llevar a cabo en la casa de Sebastián, vamos a bautizarlo así, van a ser las mismas que yo ponía aquí y que lo puse como un apartado, o sea, como que en propuestas de mejora había que realizar el trabajo, porque como ya os dije, es ilegal entrar en la casa. Entonces hice un trabajo teórico, puse cómo se tenía que hacer la parte práctica y a continuación lo publiqué. Por eso dije que cuando fui a Campanilla e hice las distintas entrevistas a la gente, dije, hay algo que no cuadra. Porque a mí, las investigaciones me han dicho que lo que se ha hecho en el Cortijo Jurado, las investigaciones paranormales, la mayoría, no me vale porque no han tenido en cuenta estas variables externas. El trabajo habría que hacerlo así. Entonces, de momento, no puedo decir, no se puede confirmar que haya fantasmas. Sí se puede confirmar que pasan cosas raras o fuera de lo habitual, y que pasan cosas raras también referente a la familia Heredia, Hilario y esos túneles, porque los túneles son reales. Lo de la máquina de tortura y eso, y lo de la masonería, esa es la parte del mito que yo digo que no se puede demostrar, por lo tanto no nos quedamos con ella. Sí es verdad que apareció en el cementerio de San Miguel, propiedad de los Heredia, en el panteón de los Heredia, cadáver de niñas, y siendo verdad, estando publicado en revistas, no solo no le pasa nada a los Heredia, sino que no se investiga. Los Heredia son en Málaga unas personas de mucho poder. Espérate, no me acuerdo qué año lo hice. Esto lo hice en el 2014. Pues en el 2014, digamos que el Cortijo pasó de ser de los Heredia a una empresa de construcción que iba a reformarla, como estando obligado el que se quedara con el caserío porque es patrimonio. A que nadie ha dicho que la empresa de seguridad, que la empresa constructora que se encargaba del Cortijo
es de los Heredia. Es que resulta que hay un sinfín, que no es uno, señores, que son muchísimos, diciendo que han visto literal cómo se han caído los obreros por los túneles al hacer la obra por allí. Uno puede ser mentira, pero muchos no. Entonces, pues me hizo abrir otra línea de investigación y decir, pues ¿por qué no llevamos esta parte práctica a cabo? ¿Cuál es el problema? Ya no se puede meter en el cortijo. Entonces, ¿qué se me ocurrió para dejar como finalizado el apartado? Por lo que se me ocurrió es lo siguiente. Vamos a hacerlo en la escuela, en la casa de Sebastián, que tiene más o menos mismos rasgos históricos, algo antiguo, derruido, que atrae esas emociones, tiene su parte, igual que el cortijo jurado, tiene su parte de misterio en torno a que fue también como una iglesia, como una ermita, en la que iba la gente a rezar. Seguramente enterrarían a muertos ahí, que se han podido ir viendo lo mejor. Y bueno, ya entraremos más profundamente en el mito y la realidad. Pero yo digo que tiene las mismas, ¿sabes? Las mismas directrices, y más estando pegado a lo que viene siendo la ermita, que es nuestra casa. Hombre, evidentemente yo no quiero cosas raras en mi casa. Y qué mejor lugar que el sitio más antiguo, que se ve derruido, que no se le ha hecho ninguna reforma, que es donde Sebastián, el curandero de pueblo, quitaba los males a la gente. Todas esas energías las tenemos ahí en el ambiente. Y vamos a llevar el trabajo a cabo. ¿Vale o no? Entonces, qué mejor manera que explicar un poquito de aquí las cosas que, bueno, que para que el que no conozca, el que no sea de Málaga y no conozca Cortijo Jurado, pues sepa de qué va. Así que vamos a empezar. Aquí hice una pequeña introducción que, bueno, el cortijo, los túneles, pasadizos secretos, una familia burguesa relacionada con la masonería y con una estrecha relación con los larios, pertenecientes ambos a un elevado estatus social. Dos figuras importantes en Málaga: mujeres jóvenes desaparecidas y encontradas cerca del inmueble, máquinas de tortura, ritos satánicos, sucesos paranormales. Son muchas las historias y leyendas que se han generado en el Cortijo Jurado. Con este trabajo de investigación se pretende separar el mito y la realidad, explicando paso a paso cómo ha ido generando esas ideas y a través de hechos y leyendas, estando escasos de prueba. También se pretende con este estudio dar un poco más de luz sobre hechos paranormales que dicen que se observan en la casona, llevando a cabo un protocolo de actuación y analizando detalladamente para determinar si realmente se cumplen esas premisas. Aquí tenemos la historia del Cortijo Jurado, que en resumen servía para una casona que está en Campanilla y que se ubicaba con el apellido Cruz hasta que ya fue de los Heredia, y que eso cumplía una serie de funciones como servir de recreativo para las familias burguesas, siendo frecuentada con mayor uso en verano por los paisajes que proporciona el clima. Era utilizado de refugio ante posibles epidemias. Acordárselo de los túneles. Ahora coge sentido, ¿no? No tenía por qué haber máquinas de tortura, en principio, que padecía la ciudad en esos tiempos. Y además, que si tú metes en esos túneles, en esas habitaciones, cosas que ya son raras para la epidemia y que tú lo ves con material quirúrgico, lo primero que vas a pensar es algo malo. Es que ahí se hacían operaciones, es que ahí se hacían, ¿sabes? Ya se magnifica todo porque tú estás en un ambiente que lo que te está trayendo es esa negatividad. Entonces puede pasar eso. Y aprovechar el terreno de tierra cerca del recinto para los viñedos y obtener pasas, ¿vale? Lo que viene siendo ya el transcurso de la historia, cómo se fue desenvolviendo, no nos interesa. Lo que nos interesa es que cerca está la casa de los Larios, ¿vale? Estas son la casa de los Larios. A ver, este es Cortijo Jurado. Joder, es que no tengo... No, pensaba que lo tenía, no tengo aquí... Ah, sí, aquí está.
Y aquí está, fijaros, no se ve muy bien porque evidentemente esto, como me lo publicaron, esto yo lo que hice fue fotocopiarlo para tener algo. Pero aquí está Cortijo Jurado y aquí está la casa de los Heredia. Decía que se accedían a través de un túnel, que eso hubo una investigadora, no sé si lo voy a encontrar ahora, pero hubo una investigadora que dio con un trabajador de allí que dijo que efectivamente habían esos túneles y que había en una puerta un símbolo parecido a este. No ve el show que se montaron ahí. Rosa. Vale, Rosa. Lo recopiló en 2009 y dijo que es que era que eso pertenecía a una secta satánica y mediante túneles, no sé qué. Pues, ¿por qué? Espérate, antes de seguir. Hemos dicho que como se utilizaba en periodo de guerra, pues que es normal que hubieran túneles. Porque eso es la mayor defensa que puedes tener. Es normal que hayan habido muerte porque era una iglesia, una ermita, y antiguamente se enterraba la gente allí. Entonces, eso también hay que contar con eso. Y es normal que tú vayas percibiendo esto ya, sabiendo que tiene el aspecto de una antigua iglesia, que tiene, que es enorme, que está derruido, que te va a meter por un túnel, ¿sabes? Que tienes un pozo y que accede al caserío de Heredia. ¿Por qué sabemos que accede al caserío de los Heredia? Por eso ya viene siendo por testimonios de obreros, pero son todos testimonios que otra vez casualmente no se investiga, no se le echa el ojo, ¿sabe? El poder de... No se puede negar que los Heredia tienen un alto poder de tapar cosas. Yo no sé si estarán haciendo cosas ilegales o no, ni me voy a meter en eso. Pero que desde fuera ya se está viendo el poder que tienen esta gente y cómo tapan las cosas, eso es obvio y evidente, vaya. Y entonces dice eso, que el trabajador de ahí pues se metió, vio este símbolo, vio máquinas de tortura, vio, ya claro, lo que os he dicho, si tenían cualquier cosa para tratar a los enfermos o se tienen que pasar una prolongada porque hay una guerra y tienen que estar ahí muchísimo tiempo, pues tienen que poner una serie de cosas que lo vas a malinterpretar por el ambiente que te está generando eso.